La noticia es ahora. Acaba de estallar otro caso muy complicado con muchas dimensiones, porque es un caso que no solamente habla de un tema de corrupción en ARSAT. ¿Qué es ARSAT? Es la empresa encargada dentro del Estado de el tendido de fibra óptica. ARSAT tiene, generado durante la época del kirchnerismo, era la niña de los ojos de Julio Devido, 36.000 kilómetros de fibra óptica. Ustedes calculen que una empresa como Telecom tiene 18.000 kilómetros más o menos de fibra óptica de tendido. Telefónica debe tener 16.000. ARSAT tiene 36.000 kilómetros. Descubren depósitos donde roban implementos para dispositivos que compraba ARSAT, se examinan los teléfonos, que es el gran problema hoy de las causas judiciales, está todo registrado ahí, y aparece un señor que se llama Gerardo Bosquín, que era el presidente de Trenes, pero antes había estado en ARSAT, y ahora es, en medio de este escándalo, el gerente de contrataciones y compras de ARSAT. Gerente de compras de ARSAT, mientras la justicia viene investigando esta compañía desde hace semanas, hasta el día de hoy. Hoy se enteraron de todo esto y hoy lo echaron. Mirando los teléfonos, se llega a otro funcionario, que es el más llamativo en este escándalo, que se llama Facundo Leal. En broma, muchos lo llamaban Facundo Leal a José Luis Manzano, porque tenía una gran dependencia con el empresario y expolítico José Luis Manzano y también con su socio Daniel Vila. ¿Quién es Leal? Bueno, Leal es un funcionario de ARSAT que pasó por varias funciones dentro del Estado, ahora lo vamos a examinar, a quien le allanan 2 domicilios, un departamento en Palermo y una casa en Mendoza. Y ahí le encuentran sumados en ambos domicilios aproximadamente 2.400.000 dólares en distintas monedas, cash, funcionario del gobierno de Javier Milei. Le encuentran también cantidades de cocaína, ketamina y éxtasis, balanzas para pesar esas drogas. Facundo Leal, que tiene una gran, dicen quienes lo conocen, una gran adicción a las drogas más o menos desde el año 2010, de drogas pesadas, hoy está preso. Es una bomba de tiempo. En el gobierno muchos se preguntan con terror cuánto aguanta la presión de la justicia, la indagación de un fiscal, alguien con semejante nivel de adicción y en una situación de abstinencia y obviamente de estrés, como cualquiera que está pasando por un proceso judicial tan complicado. Lo pasaron a Leal desde el área del Orsna a Transportes. Ahí trabajó con otro funcionario al que tuvieron que echar, lo echaron junto con Leal, de Transportes, Luis Perrini, también mendocino, vicepresidente de Independiente de Rivadavia, el club que controla Daniel Vila. ¿Cómo llega Perrini al gobierno nacional? De la mano de Juan Paso. Juan Paso, ¿quién era? Era el secretario de coordinación de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Fue después titular de Arca. Pero durante el gobierno de Macri era superintendente de seguros. ¿Por qué esto es importante? Porque Perrini es el dueño de la compañía de seguros Triunfo, con sede en Mendoza. Dicen los que conocen el sistema financiero que cuando Paso y Caputo, Toto Caputo, el ministro de Economía, no estaban en la función pública y manejaban un fondo, Anker, sobre todo Caputo, colocaban títulos en la aseguradora de Triunfo de Perrini. Recordemos que Paso había sido superintendente de seguros del gobierno de Macri. Todo esto, todo este sistema, Transportes, ARSAT, es una órbita del Estado donde se tramitan infinidad de negocios controlada por el mago del Kremlin, Santiago Caputo. Esto es inquietante porque hay negocios entonces que se realizan a la sombra de Santiago Caputo, licitaciones, contrataciones, todos estos escándalos que en alguna medida rozan al Ministerio de Economía, a Luis Caputo. Santiago Caputo tiene una enorme influencia en el Ministerio de Economía que la acaba de reforzar en estas horas. Fue desplazado de allí, algunos dicen, como siempre, razones personales, el jefe de legales, José Ignacio García Hamilton, un gran funcionario, muy prestigioso en todo el mundo legal de dentro del gobierno, reemplazado por Juan Ignacio Estampalija, que es, hasta hoy fue el subprocurador general del Tesoro. Quiere decir que a partir de hoy, Santiago Caputo, el mago, controla el área de legales plenamente del Ministerio de Economía, ya lo hacía parcialmente porque Estampalija depende de María Ibarzábal, mano derecha e izquierda de Santiago Caputo, secretaria legal y técnica de la presidenta. O sea, hay todo un esquema que es el esquema de la abogacía del Estado,
crucial en muchísimos casos, que también está bajo la dependencia política de Santiago Caputo el Mago. Lo echaron a Pierrini, el jefe de Leal en Transportes. Lo echaron a Leal. ¿Por qué lo echaron? De nuevo el fútbol. Los echaron, dicen, por estafas. Había una cantidad de anécdotas. No, los echaron porque viajaron en un viaje, llamémosle así, de placer, en el avión que se le imputa a Pablo Tobillino, el secretario, el tesorero de la AFA, no hay que aclarar quién es porque está envuelto no en uno, en 100 escándalos, dicen Barcelona, sí, fueron a Barcelona y después a Ibiza. El secretario de Transportes con el subsecretario de Transportes, que era Leal, con mucho poder en el área de trenes. En trenes estaba Bosquín, el que hoy echaron de ARSAT. Viajaron en ese avión de Tobillino, piloteado por el crucial Gustavo Carmona. Dicen que el día que Carmona hable, se cae el universo. Piloto del avión que se imputa a Tobillino y camarada, compañero de los partidos de tenis en el Club San Juan, con Juan Bautista Máiquez, el ministro de Justicia, y con su segundo, el subsecretario de Justicia o secretario de Justicia, Santiago Viola. Toda la familiaridad que hay, ya conocida, entre el mundo del gobierno y la AFA, tema del que no sabemos qué opina Milei, que siempre fue un abanderado en contra de esta organización que hay dentro de la AFA, es decir, en la conducción del fútbol. Ahora bien, todo esto, decíamos, es un universo de funcionarios ligados a empresarios mendocinos, sobre todo. Hay que sumar nada menos que a Diego Chaer, que es el responsable de las privatizaciones del gobierno. También viene de las empresas de Vila y Manzano. Y en trenes siempre se habló, porque ellos hablaban, de una dependencia de Pierrini y de Leal, que es el que está más complicado por los $2.400.000, por las drogas, etcétera. Dependencia del empresario Leonardo Scaturice, que es una especie de otro yo, jefe, socio, no se sabe muy bien, también del Mago Caputo. Como sabemos, vive en Miami y daría la impresión de que maneja desde Miami algunos negocios del Estado. ¿Por qué daría la impresión? Porque hay empresarios que quisieron entrar, por ejemplo, en un concurso para el tendido de fibra óptica en estaciones de tren, a quien desde el propio gobierno, en las inmediaciones de Santiago Caputo, le dijeron, no, esto lo maneja Leo desde Miami, tenés que ir a hablar allá. Y se produjo el viaje. Scaturice es dueño de Flybondi, empresa que anda en problemas. Es importante que todo el área de aeronavegación también la maneja Santiago Caputo. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, primero, el drama que es para un gobierno que venía a combatir la corrupción, que le aparezca un caso de corrupción todas las semanas de gran dimensión. Que aparezca un sector empresarial de, como diría Anthony Brufau, el presidente de Repsol, cuando presentó a su nuevo socio Enrique Skenazy, expertos en mercados regulados, empresarios que no viven de competir en el mercado, empresarios que viven del contacto político, de la proximidad con el poder, que están todo el tiempo escaneando el Estado para ver dónde encuentran al funcionario que les abra la puerta para un negocio. En un gobierno, esto es importante, parece un detalle técnico, no lo es, que ha ampliado mucho el monto correspondiente a adjudicaciones directas. Ya son montos muy impresionantes, por los cuales se pueden cerrar negocios sin hacer licitaciones internacionales públicas competitivas. Entonces hay como una especie de ambivalencia, de disociación, de contradicción entre un gobierno envuelto en la bandera de la desregulación, del mercado para todo, el gobierno Sturzenegger, con este otro gobierno, donde en áreas como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, parece estar todo ya atado y ligado a alguien como Santiago Caputo. Y acá estamos en el reino de las anomalías. ¿Qué es una anomalía? Ya hablamos de esta palabra en otras oportunidades. Estamos muy acostumbrados hoy a muchas anomalías. Una de ellas, una anomalía es algo que se desvía de lo que dice la ley o de lo que marca tradicionalmente la costumbre. Bueno, aquí hay una anomalía muy curiosa que pasa como natural. Negocios importantísimos del Estado, explica todo el mundo, los estaría decidiendo, y nadie lo desmiente, el señor Santiago Caputo, con un poder extraordinario, que no es funcionario, no firma, firman sus subordinados. Entre él y su hermano Francisco se deciden operaciones del Estado, pero cuando uno mira a ver qué responsabilidad administrativa tiene, ninguna, porque es un asesor del presidente que tiene apenas un contrato de locación de servicios en la Secretaría General de la Presidencia, curiosamente en la oficina de su enemiga Karina Milei. Entonces esta es una gran rareza que tiene que ver
con un gobierno que por su procedencia, por haber llegado desde las afueras del Estado, de la política, carece de cultura, casi podríamos decir de cultura cívica, y donde aparentemente hay una estrategia de alguien, tal vez del propio Caputo, que dice: yo, dado que quiero manejar toda esta área del Estado, influir en la adjudicación de determinados negocios, no quiero ser funcionario, no quiero después tener que prestar declaración en tribunales, como le pasa al pobre Adorni, o a otros funcionarios como estos, que hoy Leal está preso. Y ya dijimos, es una bomba de tiempo por sus características personales y sus niveles de ansiedad.